Muy bien, vamos a hablar de todo lo que pasa en el país, fundamentalmente, además, lo que le pasa a la gente, los sentimientos que tiene, esa situación de agobio que hay en toda la población, esa falta de alegría, esa situación ríspida que uno la ve en la calle, la gente que se enoja por cualquier cosa. Y ese hombre es Eduardo Dalmazo, profesor, doctor en ciencias políticas, pero además voy a traer a colación una serie de artículos que ha estado publicando en Alfil y que se refiere al emperador Adriano, siglo XII de la era cristiana. Un hombre revolucionario por la forma en que llevaba adelante su gobierno, la simpleza, la austeridad que tenía, y era nada más y nada menos que emperador. Pero haceme una brevísima semblanza de Adriano, y estamos hablando, como te digo, siglo II. Muy breve, Gustavo. Adriano representó el sentido de grandeza de Roma, no a través de la guerra, sino a través de la paz. Una definición de él fue: basta de seguir extensiones, concentrémonos en los territorios que ya tenemos. Y se en época en que todo el mundo quería ser expansionista. Fue la época, bueno, él revierte la política de Trájano, que era expansionista, claro, y las anteriores también. Define hasta dónde llegarían los límites del imperio, pero lo más importante era su capacidad de visualizar el desarrollo digamos, del imperio, desarrollo del negocio, desarrollo de la cultura, en la belleza, creaba ciudades para desarrollar... El arte, el apoyo al arte. Crear el arte, pero para desarrollar el comercio. Mantenía la disciplina de las legiones, a pesar que no estaban en guerra como en tiempos anteriores, las mantenía estrictamente. Pero de los 20 años que gobernó, 12 años estuvo recorriendo. 12 años estuvo con la tropa, 12 años estuvo con los empresarios comerciantes en aquella época, 12 años que estuvo con los agricultores, porque además trabajaba para expansionar o expandir las zonas productivas. La situación de los combatientes, retirados ya, las exenciones tributarias y la simplificación de las leyes. Uno de los méritos que no se menciona mucho de él es que estaba obsesionado por simplificar las leyes. Igualito que ahora, ¿no? Igualito que ahora, sí. Que tenemos las leyes directamente, no lo quiero decir en términos cordobeses porque queda mal, pero están directamente, son de balde. Bueno, pero es que él lo decía, ese tipo de nubarrones de leyes, de madejas de leyes, le sirve solamente a los vivos. Los otros son inermes. Exacto. Quedan solamente el ciudadano común queda inerme antes. Bueno, y había que pensar que era un emperador y sin embargo podía andar. Y los otros iban siempre con las guardias pretorianas. Él iba solo. Sí, porque él, en primer lugar, el primer cargo que tuvo fue ser juez de sucesiones. Y ahí aprendió a escuchar y a dialogar con la gente. Después, como él lo dice, se da cuenta que para que la gente lo escuche, él tiene que ser como la gente, o sea, no estar en otro nivel. Bueno, entonces abandona los brazaletes, abandona esto, abandona lo otro. Y dialoga, y escucha mucho. Donde iba, escuchaba mucho. Gran negociador, planteando los objetivos y los límites, pero fundamentalmente, en función de sus viajes y su virtud, era un gran conocedor de la realidad de todo el imperio. Exacto. No era instalado en Roma mirando el imperio, era él en el imperio, pues 12 años de los 20 estuvo recorriendo. Sí. El famoso muro de Adriano en Gran Bretaña lo hizo él para contener... Y todavía están en pie. Fíjate lo que significa la grandeza de un hombre cuando es líder y el líder en serio. Para simplificarlo. Pero lo que decías vos recién, el absoluto conocimiento de la realidad. Exacto. Cosa lo traemos al presente ahora. Es decir, que estamos más atrasados que en el siglo II. Sí. Porque estamos acá en un momento donde hay un absoluto relato que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Sí, estoy de acuerdo. Justamente escribí sobre Adriano para resaltar lo que es un estadista. Un gran conocedor y un gran hacedor de un proyecto que contemple los intereses del conjunto. Y acá no hay proyecto, no hay proyecto ninguno. No tenemos proyecto y, como dices vos recién, no tenemos conocimiento de la realidad. O sea, es como que salimos de estudios jurídicos, por decirlo simplificando, y creemos que podemos dirigir un país complejo como este, con reiterados fracasos, sin 4 o 6 principios básicos que nos unan a todos, ni se discuten esos 6 principios básicos. Estamos en una situación, yo la palabra que tengo ahora es confusión, algo voy a escribir sobre eso, pero el concepto de confusión significa no sabemos dónde ir. Exacto.
no sabemos dónde ir, no sabemos en quién creer, salvo los fanáticos, que nunca son positivos para una sociedad. Entonces es un momento realmente donde si no logramos modificar las características de nuestra dirigencia política e incluso económica, no veo cómo va a seguir esto, ¿no? Puede ir explotando en distintos sectores, ¿no? Porque lo que parece, es decir, lo que parece o lo que la gente percibe, no parece, porque la realidad es esa, es que hay una avidez del poder por el poder mismo, sin ninguna propuesta absolutamente concreta. El único que ha hecho propuestas que yo creo que están destinadas a que la gente hable de él es Javier Milei, porque esa es la única novedad, digamos, que se ha producido dentro de la dirigencia política argentina. Todos los demás son conocidos. Si vos me permitís, creo que la gente, algunos creen realmente en lo que él plantea como una solución y otros no les importa no creer. Lo que les importa es ver la forma de desterrar esto que vos mencionas, esa clase política, esa casta política que ha usado la democracia para sí mismo. ¿Por qué ha usado la democracia para sí mismo? Por lo que vos dijiste, ni un proyecto, ni una idea que dé esperanza, ninguno ha planteado un camino, todos se quedan en el corto plazo, viven hablando de la inflación, la no inflación, que obviamente hay que solucionarlo, primer problema que hay que solucionar. Pero ¿cuál es el proyecto? ¿Sabes cómo lo quiero solucionar? Pero ¿cuál es el proyecto? Déjame decir una cosa importantísima. Yo hice un estudio sobre el ahorro y la inversión en la Argentina, varios años. Nosotros no tenemos ahorro. Mentira, sí hay ahorro, pero el ahorro no se canaliza por las fuentes oficiales. Claro, está en el colchón. Porque se va al colchón o se va. Se va. ¿No? Es una forma de decir. La tasa de ahorro, por lo tanto, es bajísimo. ¿Está bien? La inversión no sirve, no alcanza para reproducir el sistema productivo y modernizarlo en términos de innovación, como hablabas vos recién con Pablo Gigli, ¿no? Entonces, estamos en una situación, si un país no ahorra, no invierte, encima se endeuda alegremente, que hay que pagar la deuda. Desmesuradamente. Tenés que pagar la deuda, tenés que pagar los intereses de la deuda. Entonces, ¿cuál es el cuadro objetivo? Que no escucho a ni un político hablar de eso. No logramos tener ahorros porque no hay confianza en el sistema. Cualquier ciudadano trata de evitar poner a la luz lo que pueda ahorrar porque no sabe qué va a pasar. Exacto. En los grandes capitales eso es monstruoso, por supuesto. Por lo tanto, no tenemos la inversión necesaria para reproducir el capital productivo necesario. No la tenemos. Pero además las empresas, las que llegan, tienen prohibido efectuar las remesas al exterior, a las casas matrices. Pero eso es porque hemos llegado a un punto, yo diría, desde el punto de vista objetivo, hemos caído en manos de aventureros, y no hablo solamente de ahora. Efectivamente. Hemos caído en manos de aventureros, la política ha caído en manos de aventureros. ¿Por qué hemos caído en eso? Muchas veces me lo planteo. Demasiados años, yo le llamo, y vos sabés que lo llamo así, una guerra civil larvada. En la Argentina hubo una guerra civil larvada que en la etapa militar los militares la contenían hasta que cometieron el desastre total y sanguinario, encima sanguinario. Pero cuando se renueva la democracia, esa cultura de falta de proyecto, de entender la complejidad, de evaluar qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede y hablarle al pueblo con honestidad, con esperanza, pero con honestidad, no existió más. Dos coyunturas favorables dentro de este periodo, 94-95 cuando se para la inflación en la etapa de Menem, se desperdicia. Sí, se desperdicia ¿por qué? Porque el gobierno siguió gastando lo que no tenía, salieron las cuasimonedas y entonces de inflación cero pasamos rápidamente. Ese sistema no se puede sostener si vos lo endeudás porque lo explotás. ¿Cómo explotó? No estoy descubriendo nada. ¿Cómo explotó? Pero de una forma... Hay una salida de todo el sistema bonaerense, digamos, el núcleo urbano, ahí se desangra. Y después cuando explota, imagínate, cuando explota en el 2001, 2002. Exacto. ¿No? En otra etapa que podría haber sido de recuperación fue el 2003 al 2007. Ya en el 2006, Kirchner empieza a cambiar la política para proyectar a su mujer o proyectarse él en el tiempo. Empieza la inflación. Yo me acuerdo de discusiones con muchos de que la inflación no era mala porque era baja. No, yo dije, no. Este es un país con una memoria inflacionaria brutal. Apenas despertemos la inflación no la paramos más. Y hablemos de lo que es la inflación hoy. Entonces, nosotros estábamos muy cerca de ellos también en aquel entonces, y entonces sabían muy bien lo que pensaban. Claro. No solamente eso. Nosotros sabíamos
nosotros que estudiamos esa posibilidad, la gente no tiene obligación de saber economía y saber ciencia política y demás. Lo que sabe la gente es si puede confiar o puede no confiar. Claro. ¿Está bien? Exacto. En el corto plazo, si las cosas van bien, confía. Pero le dificulta ver que a lo mejor eso que va bien en 2 o 3 años está socavando las posibilidades futuras. Y ahí es donde viene la existencia de la dirigencia. Y eso es lo que no tenemos hasta ahora. Exacto. ¿No? Vos dijiste, Adriano recorría y conocía el imperio. Acá no lo recorre cuando hacen elecciones, pero no lo recorre. Y si lo recorren en helicóptero. Y le pasa lo que le pasó a Bernie. Sí. Claro, eso es lo que pasa. Es decir, anda por tierra en la matanza, a ver qué es lo que te pasa. Estamos en un punto de rebelión y de anarquía. Efectivamente. Yo no quería decir eso. Hay que decirlo con todas las letras. Exacto. Estamos en un proceso de rebelión y de anarquía. Esas rebeliones que explotan en puntos, así como supuras de Granguena, ¿no? Y la anarquía porque no sabemos a dónde vamos. Los partidos se pelean. Hay una lógica de la pelea por el poder, pero no veo una lógica del planteo del proyecto. ¿No? Yo puedo decir, este proyecto lo hago mejor que vos por esto, por esto y por esto. Bueno, pero ¿cuál es el proyecto que tenemos? Claro. ¿No? Nos parecen perros y gatos. Bueno, en el frente de todos, en Juntos por el Cambio, lo mismo. Y por eso el temor a Milei. Entonces aparece Milei y dice, rompamos todo esta casta. Y los jóvenes, en lo poco que yo puedo determinar con mi información, les importa nada, quieren reventar esto. Y por supuesto... Esa va a ser, puede ser, eso es lo peligroso, que eso puede ser la canalización de la rebelión, ¿no? Como decías vos. Pero además, cuando vos tomás esas, supongamos que este individuo llega a un rol inimaginable, pero posible, las consecuencias son imprevisibles. Exacto. Son imprevisibles. Al otro día, mi estimación es al otro día, estarían todos los sindicatos en la Plaza de Mayo, estarían todos los muchachos estos que piden los planes, ¿no? Y no hay una palabra para decir esto, hacia dónde vamos, cómo vamos, cuál es el costo, cómo lo sostenemos, dónde apoyamos, la tecnología, el agro, ¿no? O sea, no aparece. Todo vos ves como recetas mágicas, que es la que nos han vendido desde el 83 en adelante. Exacto. Y ojo, lo anterior era peor, que lo sé claro. Sí, sí. Porque gran parte de la complejidad a partir del 83 deviene de las políticas previas del gobierno militar. Sí, seguro, ¿no? Seguro que sí. No, quiero que quede claro eso. No, pero nadie se dio cuenta, empezando por el gobierno de Alfonsín, cual respeto muchísimo desde el punto de vista democrático, que la realidad del país era mucho más compleja que lo que suponían. Y que además tenés que tener equipos que tenés que conducir. Vos hablabas de Adriano, conducía, formaba a su gente, los controlaba, les pedía informe. Yo sé de buena fuente cómo era no la educación, sino el control que inexistente en el gobierno radical en esa etapa. Sí. Y mi respeto por el sentido democrático. Pero ahora ni hablemos. Cada uno es un compartimento estanco. En este proceso nunca ha habido una desintegración realmente tan grande en la clase dirigente como en la actualidad. Pero ahora voy a veces a las cosas que oscurecen. Por ejemplo, estaba leyendo una estadística el otro día de que la pobreza había bajado en la etapa de Cristina. Y yo hago un análisis. Si yo distribuyo todo, doy todo, baja. Ahora, si lo que yo distribuyo me socava lo que mañana voy a tener o necesito para producir, lo que estoy haciendo es rifar. Es como si compras una docena de manzanas y te las comes de una sola vez. Te quedaste sin manzana para los 12 días siguientes. Acá es por años y por eso tenemos una inflación de 110, 120% y una pobreza del 40%. Si queremos rescatar este país dentro de un acuerdo político. Las políticas de ahorro, para que el ahorro se quede canalizado acá. Las políticas de inversión, para que haya inversión, porque si yo no invierto argentino, ¿qué va a venir un extranjero a invertir? Sí viene, pero para llevársela en 6 meses, un año. ¿no? Claro, exacto. Como hacíamos la nosotros, famosa bicicleta. ¿no? Y a su vez, la política debe ser muy austera, porque ya estamos endeudados. Es muy difícil de salir de ese endeudamiento, y eso es un costo. Y quiero avanzar otra cosa sobre las irracionalidades. La transferencia de ingresos de los sectores populares, del pueblo, digamos, llano, hacia los sectores de mayor poder adquisitivo es brutal. Exacto. O sea que este gobierno popular es impopular, más allá de la fraseología. ¿Está claro? Clarísimo, como siempre, Eduardo.
Cada uno de estos invitados que traemos aquí realmente es para hacer programas completos. No sé si me voy a decidir, en definitiva, a traer un invitado por programa. Muchas gracias, Eduardo. A vos, por favor. Gracias.